Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta, como la de antes, y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron, todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más pregón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre esta historia, para comprender estos misterios de amor, para que así sepamos vivir nuestra fe y prepararnos para la vida eterna, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, los saduceos son un grupo del pueblo de Israel, que forman parte de la aristocracia sacerdotal, clase de propietarios ricos, niegan la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles y de los espíritus, admiten solo la autoridad del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, y se oponen a los fariseos y a sus tradiciones. Veremos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 32, que San Pablo fue a predicar a Atenas, hablando de la resurrección, pero no le creyeron, se burlaron de él. Algunos dijeron, sobre esto ya te veremos otra vez. En este mundo hoy se puede tener la actitud de los saduceos, creyendo que Dios está allá arriba, en sus cosas, y nosotros aquí en la tierra, y no nos preparamos para ir a la vida eterna. Debemos ser conscientes que somos peregrinos, y que algún día nos vamos a ir. Los saduceos dirán, maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano y dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y descendencia a su hermano. Dirán, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y descendencia a su hermano. Pues dirán como ejemplo que habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Así será el segundo, el tercero, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Ahora vendrá la pregunta. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Esta es una ley de levirato, que nos dice en Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 y siguientes, que tendía a garantizar a todo varón la descendencia. Así los padres podrían ver al Mesías, esperado al menos con los ojos de los hijos. El tema interesaba incluso a quien no esperaba más de la vida, sino la conservación del eje hereditario. La mujer era objeto de posesión de parte del marido, el cual la adquiría con un contrato normal mediante intercambio de bienes. Por eso se habla de tomar a la mujer. El texto nos dirá que hay 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos. Y así sucesivamente. Hay una sucesión de 7 hermanos que mueren con el deseo de suscitar vida. Pero en este caso, la mujer es estéril. La fecundidad viene de dar. La posesión y el don expresan respectivamente egoísmo y amor, y se relacionan entre sí como la muerte y la vida. Solo cuando tomen al Hijo del Hombre que se entrega, nuestra muerte concebirá la vida. Y como dice Éxodo, capítulo 15, verso 25, su madero sanará el agua amarga de nuestra fuente. Ya el Señor nos dirá en el verso 34, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. El mundo se encuentra en una división, que será el presente y el futuro. El primero está bajo el signo del tomar y del morir. El casarse y el engendrar son solamente una protesta impotente contra la muerte. Mientras más vivos se engendran, más crecen los mortales, pero son también signo de la victoria definitiva sobre la muerte, el vivir para Dios y el resucitar. El segundo es el futuro. Está bajo el signo del don y de la vida. Ya no se casan, porque ya no se pueden morir. El matrimonio da la vida al que luego muere. En cambio, la resurrección da al que ha muerto una vida nueva, ya libre de la muerte y de la generación. El ser humano puede renunciar al matrimonio porque es persona, constituida como tal por su relación con Dios. No estará obligado a conservar la especie porque está unido a Dios y es la promesa de la vida eterna. Y el Señor seguirá diciendo, ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Los ángeles son llamados hijos de Dios, tienen su esplendor y su fuerza. En el siglo futuro también nosotros recibiremos la plenitud
de la filiación divina. Y ahora existe, pero entonces aparecerá en su gloria. En la resurrección de los muertos tendremos un cuerpo espiritual, imagen del hombre celestial. El último Adán, espíritu y dador de vida. Nuestro cuerpo se siembra corruptible y resucita incorruptible. Se siembra en la vileza y resucita en la gloria. Se siembra en la debilidad y resucita en la fortaleza. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15, verso 42 y siguiente. Los ángeles, anunciadores. Además tienen la función de anunciar a los hombres la palabra de Dios. Semejantes a ellos son los apóstoles, testigos de la resurrección. Probablemente, Lucas, discípulo de Pablo, se apropia de su recomendación. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. 1 Corintios capítulo 7, que es dedicarse a las cosas de Dios, en este caso sin tener mujer, y entiende el celibato como expresión radical de un corazón indiviso, que responde plenamente al amor único y total de su Señor. No todos tendrán este don, que son llamados a vivir el sacramento del matrimonio. La resurrección es nuestro nacimiento pleno a la condición de hijos. El Señor Jesús, en efecto, que es hijo de David según la carne, es constituido hijo de Dios según el Espíritu de santificación mediante la resurrección. Es el primero entre muchos hermanos, primogénito entre los muertos. Romanos capítulo 8, verso 29. Colosenses capítulo 1, verso 18. Nuestra muerte participará de su cruz y será la muerte a nuestro pecado, a causa del cual la muerte entró en el mundo. Y el Señor afirmará que los muertos resucitan. Lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es de Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Dios se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 3, verso 6. Si Él sigue siendo su Dios y ellos han muerto, significa que necesariamente resucitan. De lo contrario, no sería el Dios de los vivos, sino de los muertos. Su fidelidad no puede ser vencida por la muerte. La raíz de nuestra resurrección es el hecho de que Dios es Dios, es decir, nos pertenece a nosotros, así como también nosotros pertenecemos a Él. Dirá el Señor, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es la definición más hermosa de Dios, por eso todo lo que se relaciona con la muerte es impuro. No tiene nada que ver con el Dios que da la vida. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, que es el Señor que ama la vida. La muerte, tal como nosotros la experimentamos, fue por envidia del diablo que entró en el mundo, queriéndonos apartar de las promesas de Dios. Pero ahora sabemos que si somos fieles a la palabra de Dios, vivimos nuestra fe, encontraremos el regalo de la vida eterna, porque el Señor Jesús entregó la vida por sus amigos en la cruz. El que vive para sí, muere en el egoísmo. El que vive para el Señor participa ya desde ahora de la vida que ha vencido la muerte. Intervienen unos escribas que son de la secta de los fariseos, opuesta a la de los saduceos. Aprueban a Jesús solo porque desaprueba a sus adversarios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida, nuestra historia, hacernos comprender estos misterios de amor. Que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para darnos a conocer el reino, la buena noticia, que se entregó por nosotros en la cruz, para vencer al diablo, la muerte, y darnos la esperanza de la vida eterna, y poder dar pasos firmes en la fe. Y que a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos, que nos une al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y agentes de pastoral, ya que hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos ha sacado del abismo de la muerte para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero la gran responsabilidad que también tenemos de transmitir esta obra de evangelización, para que así podamos llegar a cada corazón. El Señor que viene a sanar, a limpiar las heridas, para que puedas descubrir ese sentido y ese propósito de Dios en tu vida. Abre tu corazón a la oración. Cree en sus promesas a través de la palabra. Vivir la Eucaristía, el gran milagro, el Señor que se ha querido quedar en nosotros, para que así nos llenemos del amor, de la misericordia, sentir esa paz que Él nos da, para tener un buen desempeño en la vida. Ahora entrega tu corazón,
de esas situaciones difíciles que estás viviendo. Quizás porque te has dejado llevar por el pecado, por el miedo, la inseguridad, que te ha llevado a cometer errores. Y por eso te encuentras triste, cansado, agobiado, sin fuerzas, en angustia, en depresión, soledad, miedos, que no te dejan salir adelante, porque piensas que no mereces ser feliz. ¿Para qué luchar si todo sale mal? Y por esa actitud negativa, la desesperación te lleva a cometer errores, ir donde los brujos, buscar la adivinación, la lectura de cartas, baños, riegos, cargar amuletos. Los brujos son hijos del diablo, que te encadenan, que atan y destruyen tu vida. O aquellas personas que quieren evadir su realidad, que se consumen en los vicios, como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía y de todas aquellas cosas que destruyen a la humanidad. Por esos momentos difíciles que vive la humanidad, por este coronavirus, por estas catástrofes naturales que han sufrido distintos países, inundaciones, pérdida de sus bienes, hasta personas desaparecidas o que han partido a la presencia del Señor. Que en estos momentos difíciles que vive la humanidad, se nos invita a revisar cómo está nuestra vida. ¿Realmente le estamos dando el primer lugar a Dios? ¿O al contrario, el ser humano que se deja llevar por sus pasiones, debilidades, la autosuficiencia, creyendo que por sí solo puede salir adelante, que se olvida de Dios y de los demás? El Señor nos ama, no nos castiga, Él respeta nuestra libertad, pero esa libertad se ha desencadenado en el libertinaje y cómo el ser humano se puede destruir a sí mismo. Por eso debemos seguir orando por las naciones y los gobernantes, para que sepan dirigir una nación y así poder salir de esta crisis económica, dando dignidad al trabajador, para que pueda salir adelante en sus sueños y proyectos, dar una educación sólida a nuestros niños y jóvenes, para formar al futuro del mañana, y en especial ayudar a los necesitados, porque unidos es como podemos salir adelante. También pedimos por las familias, que se unen en el amor de los esposos, a ese compromiso de la vocación del santo matrimonio, para hacer bendición a sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, en dificultades, para que puedan hacer un alto en el camino y poder recapacitar, pedir perdón y seguir juntos adelante en ese proyecto de bendición de Dios. Como también pedimos por los que vienen en unión libre, para que puedan unir sus vidas en el santo matrimonio. Pedimos por los que están enfermos por este virus COVID-19, como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Clamamos la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Que los milagros del Señor existen. Es creer y confiar en su amor y su misericordia. Ahora entrega tu petición, esa necesidad que tienes, que Dios te escucha, pero debes saber esperar en el Kairos, tiempo perfecto, tiempo de Dios, para que así puedas ver su bendición. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que si experimentamos la oración, en Dios podemos construir un mundo mejor, del amor, de la misericordia, el perdón, de descubrir ese servicio y compromiso con nuestros hermanos, para que así juntos podamos ver la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.